Quiero una vez más, que entendamos la necesidad de la palabra de Dios y que entendamos que aunque somos gente espiritual, somos cristianos, somos pentecostales, tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios. Y yo quiero que vamos un momentico a Juan, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 1. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia preciosa. Cuando yo hablo de la palabra, yo no me refiero al libro específicamente. Yo me refiero a la persona esencialmente. Cuando hablamos de la palabra, no hablamos de tinta y papel. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de una persona. Hablamos de Jesucristo. Y Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La traducción del lenguaje actual dice así: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Me gusta esa versión. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Otra versión dice: en el principio la palabra ya existía. La Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo quiero que usted entienda, iglesia preciosa, que nosotros estamos aquí es en busca de una persona. La evangelio no es otra cosa que la fe que nosotros tenemos en Jesús, en su amor, en su resurrección, en su sacrificio en la cruz del Calvario, en que Él murió por nosotros, aleluya, que por sus llagas nosotros somos curados, que por su cuerpo y su sangre tenemos herencia de redención, herencia de bendición, tenemos vida eterna, fuimos salvos de la condenación eterna del lago de fuego. Pero tenemos que tener esta relación con Jesucristo, que es la palabra. Todas las cosas, verso 2 dice, verso 2, era en el principio con Dios. La traducción del lenguaje actual dice: cuando Dios creó todas las cosas, y estaba la palabra. Escúchame, iglesia, dijimos que acaba de pasar, que Dios por medio de la palabra nos puede dar nuevos comienzos. ¿Y por qué nuevos comienzos? Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de la palabra. Podríamos decir, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de Jesús. Verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Traducción del lenguaje actual dice: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Por eso, en este tiempo de cuarentena, en todo este tiempo de pandemia, en toda esta situación que vivimos, yo he tratado de concentrarte a ti, por el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Yo quiero que usted entienda, todo lo que usted necesita, gracias Espíritu Santo, todo lo que usted necesita se puede manifestar a través de la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas se puede y se va a manifestar, va a aparecer a través de la palabra de Dios. Quiero decir que un hombre y una mujer sin la palabra de Dios está dispuesto para la derrota, para el fracaso y para la pérdida. Por eso tú no eres responsable de lo que la gente haga. Ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu tío, ni tu marido, ni tus hijos. Porque cada uno es responsable de su vida. Por eso usted siempre va a escuchar de mí esta frase: tú tienes una responsabilidad personal. Tú tienes una responsabilidad personal que como pastor yo no puedo hacer por ti. Tú tienes una responsabilidad, y es tener una relación tú, personalmente, con Jesucristo. La relación que mi esposa tiene con Jesús me afecta a mí en el sentido que hay una armonía en mi hogar, una felicidad en mi hogar, pero no me afecta a mí. La relación de mi esposa no me afecta a mí en mi vida espiritual. Si yo quiero que la vida de Dios entre en mí, si yo quiero que el poder de Dios se manifieste en mí, si yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en mí, soy yo el que necesito desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo. Por eso, como papá y como mamá, tu mayor enseñanza, tu principal enseñanza, tu prioridad de enseñanza sobre tus hijos no es matemática, inglés, lenguaje, nada. Lo que verdaderamente tú tienes que enseñarle a tus hijos para que vivan bien es que aprendan a amar, a adorar, a depender y a vivir con Jesucristo, para Jesucristo. Que entiendan que Cristo los compró con su sangre, que ellos se enamoren de Jesús. Aleluya. Porque sin Jesús nada
tiene futuro. Sin Jesús nada tiene destino. Yo quiero que usted entienda algo. La voluntad de Dios solamente se manifiesta donde la voluntad de Dios no está. Ok. El poder de Dios se manifiesta solamente donde la voluntad de Dios no está. Hay un verso que la gente conoce mucho, compartimos mucho, y este verso es: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero la pregunta es, ¿qué te falta? Porque si tú no sabes qué te falta, ¿qué vas a buscar? Usted solamente encuentra lo que usted busca. La Biblia dice: el que busca, halla; el que llama, se le abrirá. Amén. El que toca la puerta, se le abre; el que llama, se le abre; el que pide, recibe; el que busca, halla. Pero si no hay una búsqueda, no vas a encontrar nada. Si no tocas la puerta, nunca se te va a abrir. Por eso, de la misma manera, si tú crees que la situación que estás viviendo es una situación normal y que bueno, este es el status quo, así son las cosas, así van a ser siempre. Si tú piensas que esa es tu situación, ni Dios la puede cambiar. No me escucharon. Dios solo puede cambiar situaciones donde la persona ha descubierto que la voluntad de Dios no está. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesucristo lo que nos enseñó en esa oración es: si la voluntad de Dios no está en tu casa, tú tienes que orar que la voluntad de Dios se haga en tu casa como es en el cielo. Pero la pregunta es: ¿y cómo es el cielo? Porque hay gente que no sabe cómo es el cielo. Pastor, ¿y por qué no saben cómo es el cielo? Porque no leen la palabra. Y la palabra de Dios te dice cómo es que es el cielo. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay lágrima, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay miseria, en el cielo no hay confusión, en el cielo no hay destrucción, en el cielo todo es perfecto. Eso es lo que oramos cuando decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero si tú consideras que este asunto de la pandemia es normal y que bueno, esta es la nueva normalidad, lo que tú digas te será hecho, lo que tú creas te será hecho, tú serás esclavo de esa maldita máscara que todos los médicos han dicho que no sirve para nada, pero bueno, es otro tema. Gloria al Señor. ¿Qué te falta, iglesia? Porque tú solamente encontrarás en la palabra lo que a ti te falta. O podríamos decir, tú solamente hallas lo que tú buscas. Cuando a mí me cayó este asunto del servicio, yo abro la Biblia y por todas partes encuentro servicio. Cuando a ti se te revela la sanidad, tú abres la Biblia y por todas partes ves sanidad. Si tú lees la Biblia, cada 2 o 3 hojas hay un milagro, hay una sanidad, hay una liberación. Cuando yo abro la Biblia, por todas partes veo servicio. Hay otros que cuando abren la Biblia, por todas partes ven evangelismo. Otros abren la Biblia, por todas partes ven prosperidad y abundancia. Porque a ti se te revelará siempre lo que tú buscas. Buscad mi rostro, dijo él. Porque si lo buscamos a él, él nos puede revelar toda su gloria. Escúcheme, Maranata, escúcheme, iglesia preciosa. Declarar la palabra no sirve de nada si lo que yo declaro es tinta y papel. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo: la voluntad de Dios solamente se manifiesta donde la voluntad de Dios no está. Yo sé que eso suena como a trabalengua, pero yo oro que se le revele. Lucas capítulo 8, verso 40. Gracias, Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Maranata, yo oro que todos hoy esperan a Jehová. El problema en Nazaret fue que no lo esperaban. Oh, no me oyeron. En Nazaret no lo esperaban. Cuando llegó, lo sorprendió. Y se escandalizaron de él porque lo conocían. Pero aquí lo estaban esperando. Porque lo esperaban. Yo oro, Maranata, que tú no te conectes al domingo a la predicación simplemente porque quieres un milagro, una sanidad o una respuesta. Yo oro que tu anhelo de servir a Dios no sea simplemente una recompensa. Yo oro que tu deseo de servir, de conectarte a esta transmisión, no sea simplemente ver qué puedes sacar de Dios, sino que tú estés a la espera del Señor. Es muy bueno que cuando nos conectemos tengamos la mentalidad y el corazón de decirle: Señor, te necesito a ti. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si tengo todo y no tengo a Dios, no tengo nada.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una niña única, santo el Señor. Tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, la multitud apretaba a Jesús. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, aleluya. Pero perdón, me salté. Verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Marcos, capítulo 5, verso 25, dice la misma historia. Pero Marcos dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo. A mí me gusta en inglés dice: y sintió dentro de sí. Y sintió dentro de sí que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo quiero que usted entienda algo. A Jesús se le acerca mucha gente. Y hoy muchas personas pueden acercarse a Jesús en esta transmisión. Pero yo quiero decirle algo. Este es un secreto, una revelación muy guardada, por cierto. ¿Cuántos quieren una revelación así súper oculta, un misterio? Aquí está. No importa cómo usted se acerque a Jesús. Lo importante no es cómo te acercas, es cómo lo tocas. Hay mucha gente que se acerca para utilizarlo, para usarlo. Pero esta mujer tocó a Jesús de una manera diferente. Déjeme decirle, yo creo que esta mujer fue sanada antes de tocar a Jesús. Esta mujer había tocado a Jesús antes de tocarlo. Antes de tocarlo con la mano, con su corazón ya lo había tocado. A mí me impresiona que muchas personas que se le acercaron a Jesús por sanidad, Jesucristo dijo: tu fe te ha sanado. En otras palabras, tú no tenías que tocarme. No me entendieron. No tenías ni que salir de la casa. ¿Sí me entiende? Hay gente que espera que el pastor lo toque, porque Jesús todavía no los ha tocado. Oh, santo mi rey. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús. ¿Cuánto habrá escuchado? ¿Qué tanto habrá escuchado? No lo sabemos. Lo que sabemos es que ya había escuchado hablar de Jesús. Y esto que escuchó hablar de Jesús afectó su vida de tal manera que su mentalidad, la mentalidad de esta mujer fue tan afectada por el conocimiento de Jesús, por lo que se le dijo de Jesús. Por eso tú que predicas el evangelio y tú que le hablas a otro de Jesús, ten mucho cuidado qué Jesús tú predicas. Porque hay un Jesús que da miedo, hay un Jesús que separa, aterroriza, y ese no es el Jesús del cielo. El Jesús del cielo que yo conozco es un Jesús que motiva a la gente a creer, motiva a la gente a entregarse por completo, motiva a la gente a darlo todo por Él. Están dispuestos a morir por Él. Y esta mujer
tenía un flujo de sangre. Según la ley, ella no podía salir ni de su casa. Si usted lee bien la ley de Moisés, la ley de Moisés dice que una mujer que tiene este flujo de sangre tiene que estar encerrada, creo que 7, 14 días, no puede salir de su casa. Porque son 7 días de la menstruación o del flujo y 7 días más de purificación. O sea, una mujer en ese tiempo solamente podía salir de la casa 15 días. Los otros 15 estaba encerrada. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo cambió la mentalidad de esta mujer que estuvo dispuesta a salir de su casa, a arriesgar su propia vida con tal de tocar a Jesús? Y cuando ella logra tocar a Jesús, Jesús le dice, tu fe, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha sanado. Santo. ¿Cuánta gente estaba apretando a Jesús? Y solamente una mujer hizo que él se detuviera. Ni siquiera el principal de la sinagoga. Ni siquiera el principal de la sinagoga. Ni siquiera Jairo. Pero una mujer lo tocó. Mi deseo es que tú aprendas a tocar a Jesús, no a usar a Jesús. Muchas personas quieren milagros para poder seguir pecando mejor. Quieren sanidades para poder volver a pecar. ¿Para qué quieres millones de dólares? ¿Para qué los quieres? ¿Para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para qué quieres todo lo que tú deseas? ¿Para qué lo deseas? ¿Qué quieres hacer con todo eso que tú pides? ¿Es Dios la prioridad? Porque te garantizo algo, tú tienes a Jesús y no te va a faltar nada. Dios puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. Yo siento que lo que acabo de decir es tan poderoso que ahí podríamos terminar. Pero no lo voy a hacer. Tengo mucho que decirles. Gálatas capítulo 2, verso 2 dice, pero subí. Habla el apóstol Pablo y dice, pero subí según la revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. La palabra de Dios que se te revela es la palabra que te cambia. Aquí está, yo quiero decirles algo, hijitos. Cuando usted lea la Biblia, y esto es una cosa que yo quiero que todos ustedes los que están aquí y los que me ven lo hagan. Yo creo en declarar la palabra, yo creo en hablar la palabra, yo creo en hablar la palabra, decretar la palabra. Yo creo con todo el corazón en pronunciar los versos de la palabra de sanidad. Yo creo en declarar, repetir los versos de sanidad, versos de liberación, versos bíblicos de prosperidad y abundancia. Yo creo todo eso. Pero le tengo una mala noticia. Usted puede tener hojas y hojas, o usted puede tener su cuaderno, usted puede tener su tabla llena de versos bíblicos, sin tener al Dios de la Biblia. Por eso hay mucha gente que se opone a esto de la repetición, declaración de la palabra y decretar la palabra, y yo los entiendo. Porque cuando escuchan a los que hablan la palabra, ven su testimonio y son diablos hablando versos bíblicos, no funciona. Por eso muchas veces usted ha utilizado el nombre de Jesús para una oración y no ha pasado nada. Porque resulta que hablamos de un Jesús con el que no pasamos tiempo. Hablamos de un Jesús que no conocemos y hablamos de un Jesús al que no le prestamos atención. Hablamos de un Jesús al que no le servimos y hablamos de un Jesús al que no adoramos. Si tu corazón está vacío de Dios y tu mente está llena de versos bíblicos, no va a pasar nada. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El problema es que tenemos la iglesia llena de versos bíblicos en la cabeza, no en el corazón. Tienen el corazón vacío de Dios. Y usted los ve con versos bíblicos en el carro, versos bíblicos en la casa, versos bíblicos en la cocina, por toda la casa hay versos bíblicos. Pero no pueden orar 5 minutos. No se pueden conectar a esta transmisión sin distraerse. Iglesia preciosa, te amo.
te quiero con todo el corazón, pero ¿de qué sirve que yo me siente aquí o me pare aquí a hablarte versos bíblicos y a levantar tu fe? Cuando la fe viene por oír la palabra de Dios, la fe viene es por escucharlo a Él, por oírlo a Él. Por eso mientras yo te predico, tú no tienes que escuchar lo que yo digo, tú tienes que ir más allá de mis palabras, saber qué es lo que Dios te está diciendo a ti personalmente. Porque si tú quieres que la palabra de Dios te funcione, si tú quieres que la palabra de Dios te dé sanidad, te dé liberación, si tú quieres que la palabra de Dios produzca todo lo que la palabra de Dios promete, tú no necesitas el libro, tú necesitas a la persona que inspiró el libro. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Es tan importante lo que le estoy diciendo, iglesia, que Jesucristo dijo que donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Le voy a decir algo que le va a revolucionar a usted la cabeza. Para los que aman a Dios, no hay mandamientos. Herejía. Para los que aman a Dios no hay mandamientos, hijo. Para los que aman a Dios no hay ley. Para los que aman a Dios no hay obligaciones. Para los que aman a Dios no hay compromisos, no hay leyes, no hay decretos. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios no necesita nada de eso para obedecer. Ah, santo el Señor. Mire, mi amor, escúchame, iglesia preciosa. Si usted todavía está pensando ahí qué es mandamiento y qué no es mandamiento, qué es ley y qué no es ley, si usted todavía está ahí en esa lucha de, pero esto toca o esto no toca, esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer, pero los cristianos tenemos que hacer esto o no tenemos. No, tu problema es un problema de amor, mi hermano. El que ama no tiene reservas, porque de tal manera. ¿Sabe qué significa esa palabra, esa frase de tal manera? Es simplemente una expresión que se usa porque no hay forma de medir la cantidad. Es como cuando digo te amo tanto. ¿Cuánto es tanto? ¿Cuánto es tanto? Te amo mucho. ¿Qué es mucho? ¿Cuánto es mucho? Por eso hay mucha gente que dice, pastor, lo amo mucho. Y yo por dentro digo, ese mucho tuyo es muy poquito, hermano. Sí. Uy, sí. Hay gente que su amor dice, pastor, te amo mucho. Y yo, pucha, ese amor mucho es muy poquito. Pero bueno, esa es otra historia. Yo siempre estoy diciendo, ese es otro tema, es para después. Cuando era que será ese después. Son palabras muy relativas. De tal manera, esa palabra de tal manera, no hay forma de medirlo. O sea, es tan grande que no hay un metro para medir, no hay una forma de medición que pueda medir esa manera de cómo Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. No me oyeron. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y la gente hoy desprecia tanto el amor de Jesús, devalúan tanto el amor de Jesús, que les olvida es para que en Él cree. No es para todos, no, para todos los que en Él creen, para todos los que le reciben, para todos los que creen en su nombre, todos los que le reciben y todos los que creen en su nombre son hombres y mujeres que le aman. 2 Corintios 2, verso 9. Glory. ¿Lo tiene? Perdón, es 1 Corintios 2, 9. Aunque ese segundo no me choca tampoco, pero
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Mi deseo, iglesia, es que usted ore de Dios por encima de mandamientos, decretos o leyes. Porque el que ama a Dios no tiene problemas para dar, para orar. El que ama no necesita una ley que lo obligue a orar. El que ama no necesita una ley que lo obligue a ayunar. El que ama no necesita una ley que lo obligue a venir al culto o a conectarse. El que ama no necesita una ley que lo obligue, un mandamiento, un decreto que lo obligue. Necesito el verso que diga, necesito un verso. Explíqueme, a ver, muéstreme. Mira, mi amor, si tú todavía eres un cristiano que necesita un verso para demostrar tu amor a Dios, tú no te has convertido. Porque te tengo noticias. La palabra de Dios es mucho más de lo que tú tienes en ese libro que se llama Biblia. Esa es parte, pero no es toda la palabra de Dios. Claro que es la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Dios va a poner leyes en tu corazón, dice Él. ¿Sabe por qué Dios pone las leyes en el corazón del hombre? Porque se supone que ese hombre lo ama. Oh, están conmigo. Cuando tú amas a Dios, Dios va a poner sus mandamientos y leyes en tu corazón. Porque Él sabe que tú no necesitas un libro, ni un texto, ni una ley. La palabra de Dios. Escuche esto, iglesia preciosa, escuche. No busque versos de sanidad simplemente porque quiere sanidad. Busque versos de sanidad porque usted quiere conocer al sanador. Es diferente, pues. O sea, lo importante de los versos de prosperidad no es cómo yo prospero. Es conocer la intención del corazón de Dios que me quiere prosperar a mí. Porque escúcheme bien, esa frase o ese verso Jehová Jireh, no es Jehová es el proveedor. Cuando uno le dice, no, Jehová Jireh, Jehová es el proveedor. No, Jehová no es el proveedor. Jehová Jireh significa Jehová es provisión. ¿Me hago entender? O sea, lo que tú necesitas no es una casa, lo que tú necesitas no es un carro, lo que tú necesitas no es dinero en el banco. Lo que tú necesitas es a Jehová Jireh. Lo que tú necesitas es al Dios que provee, no lo que Él provee. Porque si tú tienes lo que Él provee, se te acaba. Si lo tienes a Él, Él es inagotable. No, Jesus. Cuando busques versos de prosperidad, no busques simplemente qué dice la Biblia acerca de prosperidad. Ve y busca qué es lo que Dios piensa. La intención de la palabra de Dios no es que tú uses la palabra de Dios para tu beneficio. Es que tú uses la palabra de Dios para conocerlo. Porque cuando tú usas la palabra de Dios para conocer al Dios que es la palabra y la palabra se te revela, tú nunca vas a aceptar ni la miseria, ni la escasez, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la miseria, ni la destrucción de tu hogar, ni la destrucción de tus hijos. Tú no vas a aceptar nada porque el poder de Dios se manifiesta donde la voluntad de Dios no está. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú tienes que conocer la mente de Dios. Oh, Jesus. ¿Qué piensa Dios acerca de la hechicería? No es qué dice la Biblia acerca de la hechicería. ¿Qué piensa Dios de la hechicería? Si yo quiero saber qué piensa Él, voy y leo. Ya voy a entender. Pero no para tener el verso. Es para saber cómo piensa Dios. No sé si estoy muy filosófico hoy. Mi deseo no es que tú tengas, porque iglesia, si usted me sigue y usted conoce mi ministerio y la forma como yo predico, usted sabe. Yo creo que cada predicación mía tiene 20 o 30 versos bíblicos, porque yo quiero que todo lo que yo digo tenga un fundamento en la palabra, pero no lo hago simplemente por los versos bíblicos, sino para que usted pueda ver cuál es la mente de Cristo. Jeremías, Espíritu Santo, ayúdame, que Jeremías 29 creo que es. Sí, 29 verso 11. Jeremías 29 verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Qué tremendo que Él dice, yo te voy a dar el fin que tú esperas, pero es de acuerdo a lo que yo pienso. No tiene sentido, ¿sí o no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que tú esperas? Porque si el fin que tú esperas no es el pensamiento de Dios, tú no tendrás el plan de Dios, tendrás el tuyo. Si tú piensas que esa enfermedad que tienes es de la que te vas a morir, avísame para mandar a alguien que te eche los santos óleos de una vez. ¿Qué visión tú tienes de Dios? Hay cristianos que creen que Dios les mandó esa enfermedad. Hay cristianos que creen que Dios les mandó el coronavirus. Hay cristianos que creen que Dios los está castigando. Bueno, ese Dios no es el mío. Ese es Alá. Porque según los musulmanes, Dios no tiene problema, Alá no tiene problema en fastidiar a sus criaturas, porque recuerda, Él no tiene hijos. Traducción del lenguaje actual dice, mis planes para ustedes son solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Me gusta. El futuro que Dios tiene planeado para nosotros es un futuro lleno de bienestar. Y la palabra bienestar es bendición, es salud, es prosperidad, es abundancia. Y la palabra abundancia es muy relativa. La abundancia es muy diferente para cada persona. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero una persona que no conoce la palabra de Dios, una persona que no lee la palabra de Dios, una persona que no medita la palabra de Dios, nunca conocerá los pensamientos de Dios. Y el que no conoce los pensamientos de Dios no tendrá el bienestar de Dios. Isaías 60, verso 1. Dice, levántate. Muchas personas quieren que Dios los levante. Dios no te va a levantar, tú te levantas. Abby, te amo, hija, te quiero muchísimo. Levántate y resplandece. Tú tienes que tomar la decisión de levantarte y resplandecer, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La palabra gloria de Jehová, la palabra gloria siempre tiene que ver con bendición, y tiene que ver con bendición económica, con bendiciones materiales, tiene que ver con abundancia. La palabra gloria tiene que ver con todo aquello que tú tienes que te hace diferente al resto. Es lo que te hace resaltar. Santo el Señor. Pero tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte tú y atreverte a creer lo que la palabra de Dios dice. Y mi deseo en esta hora es que tú puedas creer que Dios puede darte un nuevo comienzo. Y el título de esta predicación es: Dios puede cambiar tu situación de la noche a la mañana. Pero escúcheme, Dios puede cambiar tu situación de la noche a la mañana cuando tú comienzas a entender el pensamiento de Dios. Pero pastor, la Biblia dice, como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Bueno, le tengo noticias. En el Antiguo Testamento nadie podía entender la mente de Cristo o la mente de Dios. Hoy, cuando usted y yo recibimos a Cristo el Señor en nuestro corazón, nosotros recibimos la mente de Cristo. Por eso tú tienes que entrenar ese bendito cerebro que tienes. Tienes que entrenar esa mente, tienes que entrenar tus emociones y tienes que entrenar tus sentimientos para creer y alinearse con los pensamientos de Dios, para aceptar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios y comenzar a creer que lo que estás viviendo no es el fin de tu historia. Yo no voy a enterrar a mis hijos, yo voy a ver la bendición de Jehová en la vida de mis hijos. Gloria al Señor. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, que mis hijos serán famosos en esta tierra, serán llenos de bendición, aleluya, le van a servir a Jehová. Gloria al Señor. Porque yo no engendré hijos con mi esposa para maldición, sino para bendición. Y la bendición de mis hijos es que le sirvan a Jehová todos los días de su vida. No importa la generación en la que les toque vivir, no importa la corrupción de mundo en la que les toque vivir, no importa lo podrido que esté el mundo, nosotros siempre seremos luz y siempre seremos sal. Y donde Dios está con nosotros siempre habrá salud, bendición, siempre habrá buena economía, siempre habrá provisión, siempre Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso yo creo que será salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No me importa. Lo que sí sé es quién lo va a hacer. Amén. ¿Cómo Dios va a salvar a mi familia? No sé, pero yo sé que de la noche a la mañana
Escúcheme, mucha gente me predicó al Señor, mucha gente me habló del Señor. Yo creo que mucha gente oró por mi salvación, pero alguien atrevido me predicó el Evangelio una y otra vez. Siempre hubo gente que me predicó el Evangelio una y otra vez. Había una vieja fastidiosa que me fastidiaba con el Evangelio una y otra vez. Me veía en la calle y sin conocerme se me iba y ¡pum! Me imponía la mano y decía: tú le vas a servir al Señor. Yo le decía de todo a la viejita. Y véame aquí. Por eso no pierda la esperanza. Mi mamá oró por mí, mi abuela oró por mí, mucha gente oró por mí. No pensaban, mis amigos decían: el diablo haciendo hostias. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Entienda, cuando usted declara constantemente la palabra, a pesar de lo negativo que usted ve, usted simplemente está creyendo que lo que Dios dijo lo hará, lo que Él habló lo ejecutará. Recuerde lo que dijo Salomón: tú eres el Dios que hace con tus manos lo que dices con tu boca. Dios no puede mentir, su palabra es la verdad. Entonces yo puedo hablar con confianza la palabra de Dios, porque yo sé que mi Padre no miente. No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque en mi relación con Él, en mi intimidad con Él, Él me llena de certeza y seguridad. Yo soy papá de 4 hijos. Y cuando un hijo mío me dice que necesita algo, yo corro a suplirlo. No porque es una necesidad, sino porque yo sé que es una necesidad. Cuando mis hijos necesitan algo, yo corro a suplirlo. Y siempre después de que lo hago pienso: si así soy yo, tan imperfecto. Si así soy yo, que soy tan imperfecto. Si así soy yo, que soy tan limitado. Porque yo a mis hijos no les doy lo que quiero, yo les doy lo que yo puedo. ¿Cómo será Dios que es perfecto? ¿Cómo será Dios que es perfecto? Tanto así que el apóstol Pablo se atrevió a decir que si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Y yo creo que en esa línea, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Dios se puso en esa línea, porque Dios es el padre de familia. El padre de esta familia se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Estos días Yoshia, el que tiene 5 años, le preguntó a mi esposa: y cuando mi papá me da un regalo, ¿cómo me da un regalo? ¿Cómo me compra mi papá el regalo? Y la respuesta de mi esposa fue: Dios provee a tu papá y tu papá te compra el regalo. Entonces la respuesta del niño fue: entonces es Dios el que me suple a mí, o es el Dios el que me compra mis regalos. Sí, pues. Es bueno que desde ya conozca cuál es la fuente. Dile al que está a tu lado: Dios puede cambiar tu vida para bien de la noche a la mañana. Mateo 16:13. Y viniendo Jesús, Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, verso 13. Gloria al Señor. Vamos allá, yo quiero ir en mi Biblia aquí. Mateo 16, verso 13. Viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Note que Jesús le preguntó a sus discípulos. Le preguntó a los que le servían. Porque si le hubiera preguntado a los de Nazaret, hubieran dicho: un carpintero. Hubieran dicho: no, un carpintero. El que me hizo la mesa, el que me hizo la ventana, el que me hizo la puerta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan Bautista; otros dicen que eres Elías; otros dicen que eres Jeremías; y otros que alguno de los profetas. Pero él les dijo: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dice que quién soy yo? Yo te hago una pregunta, iglesia preciosa: para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente el sanador? ¿Es solamente el libertador? ¿Es solamente el proveedor? ¿Es solamente el que te va a llenar la cosa de bienes materiales? ¿Es el que te va a dar salud para que vivas muchos años? ¿Es el que te va a sacar de UCI? ¿Es el que te va a sanar el cáncer? ¿Quién es Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación era demasiado grande para Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué no? ¿Dónde está usted? Levante a su mano y dile: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, revélame a Jesús. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Padre, quiero conocerte a ti, por lo que tú eres, por lo que tú representas. Padre, quiero conocer tu mente. Padre, quiero conocer tu corazón.
Padre, quiero conocer las intenciones de tu corazón. Quiero amarte, amar lo que tú amas, anhelar lo que tú anhelas, proteger lo que tú proteges, querer lo que tú quieres, buscar lo que tú buscas. Adorarte a ti, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué anhelas de mí? ¿Qué deseas de mí, Señor? Eres mi Mesías. Eres el que esperaba. ¿Quién dices tú que quién es Jesús? Lucas capítulo 5. Lucas 5. Váyase conmigo ahí. Gloria. Verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se acercaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escúchame, iglesia. Si tú te atreves a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, caminando con Jesús de la mano, si Pedro pudo tener una pesca milagrosa, tú también la vas a tener. Si Pedro pudo recibir una revelación de Jesús, tú también la vas a tener. Dios va a cambiar tu frustración en abundancia. Dios va a cambiar esa frustración en bendición. Y Dios va a cambiar tu dolor en celebración. Aleluya. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Tu tristeza en gozo. Vas a pasar de inquilino a propietario. De desposeído a poseedor. Prepárate a recibir herencia. Pero pastor, Cristo viene ya. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo espero a Dios todos los días, pero me preparo para vivir sirviéndole toda mi vida. Oh, no me entendieron. Salmo 105, verso 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Subraya este verso 19: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos lo dejó libre. Y si usted se acuerda de la historia de José, José termina pasando de la cárcel al trono de Egipto. ¿Y sabe por qué razón Dios puso a José en el trono de Egipto? No fue para salvar a Egipto. Dios no puso a José en el trono de Egipto para salvar a Egipto. Dios puso a José en el trono de Egipto para guardar a Israel. ¿Sabe que Dios está dispuesto a prosperar a tu jefe simplemente para que tengas bendición tú? La gente que donde tú trabajas no saben que si tú estás ahí es para bendición de ellos. Y Dios los quiere bendecir a ellos para que a ti no te falte nada. Santo el Señor. Cuando la luz de la palabra se manifieste, cuando tú comiences a comprender el corazón de Dios y la mente de Cristo, cuando venga esa revelación de Dios, la bendición va a manifestarse irrevocablemente, irresistiblemente. Dios te va a promover, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir más de lo que tú te imaginas. Pastor, ¿y cómo es que la palabra de Dios puede cambiar mi situación rápidamente? Primero, cambia tu manera de pensar acerca de Dios. Cambia tu manera de pensar acerca de Cristo. Y cabrocheca tira branda la bacaya. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu mentalidad. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Piensas tú que Jesús mandó esta pandemia? ¿Piensas tú que Jesús te enfermó? ¿Piensas tú que Jesús te empobreció? ¿Piensas tú que Jesús fue el que destruyó a tu hermano o a tu familia o a tus hijos? ¿Piensas tú qué fue lo que hizo Jesús? Porque si tú tienes una confusión en ese asunto, es por eso que tu fe no funciona. Porque no importa lo que esté pasando. Escúchame, iglesia preciosa, escúchame bien. No importa lo larga que sea la noche, el sol siempre va a salir. Amén, así es.
No importa lo oscura que sea la noche, el sol de justicia siempre va a resplandecer. Entonces entiende, esto es temporal. Esta situación negativa es momentánea. Más bien aprovecha este momento para creer que en medio del dolor, la presión y la opresión del mundo, en medio de gran tribulación que ha venido para el mundo, es tu tiempo de bendición, de abundancia y de gracia. En el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, esto es un deber cristiano, dice Pablo. Deberes cristianos, dice el titulito de su Biblia. Dice, así que, hermanos, os ruego, es tu responsabilidad presentar, dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma ni el molde de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú tienes que renovar tu mente. ¿Quiere Dios pobreza para ti? ¿Quiere Dios miseria para ti? Hay gente que me dice, pastor, Dios me está dando palo. Pobrecito, yo no, el Dios mío no me da palo. Él me corrige con su palabra. Él me instruye, Él me habla. Algo me está enseñando el Señor con este coronavirus. Por algo. No. Tú tienes que aprender a enfrentar, a confrontar, a ir en contra de todo aquello que no es la voluntad de Dios para tu vida. La enfermedad de Dios no es la voluntad de Dios para tu vida. La miseria y la pobreza no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces cambia tu manera de pensar y a los cambios que tengas que hacer, transforma lo que tienes que transformar, toma las decisiones que tienes que tomar, enfócate y alíñate con la palabra de Dios para que comprobéis. Porque si no, no vas a comprobar. De lo contrario, no vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dile al que se te lo cambia tu manera de pensar. Alguien dijo por ahí, si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Pero no es para que te vuelvas positivo. Mi deseo no es que tú te vuelvas positivo, no, 1000 veces no. Mi deseo es que tú conozcas al Dios del cielo. Mi deseo es que tú conozcas la forma de pensar de Jesús. Mi deseo es que tú conozcas al Espíritu Santo, que tengas una relación íntima con Él, para que aprendas a pensar como Él piensa, a ver como Él ve, a amar como Él ama. Y te vas a dar cuenta que nada en tu vida tiene que quedarse como está, porque la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Santo el Señor. Lucas capítulo 15, verso 17. Hablando del hijo pródigo, dice, y volviendo en sí. Maranata, vuelve en sí. Vuelve en ti, vuelve a tu sentido cabal. Vuelve en sí, vuelve y entiende. Tus hijos no tienen por qué perderse. Tú no tienes por qué enterrar a tus hijos. Tú no tienes por qué considerar o entender o pensar que esta situación negativa que te está pasando como que Dios la mandó 1000 veces. No, tal vez el pecado le abrió puertas al diablo. Tal vez tu ignorancia, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tal vez por ignorancia, tal vez por debilidad, tal vez por pecado, o simplemente porque Satanás existe. Han venido estos ataques a tu vida, pero Jesucristo dijo que si nosotros oímos la palabra, si prestamos atención a la palabra, amén, y edificamos nuestra casa, edificamos nuestra vida sobre esta roca que es Cristo, vendrán lluvias, vendrán tormentas, vendrán tempestades y golpearán con ímpetu contra tu casa, pero no caerá. Jesucristo no dijo que no vendrían tormentas. Lo que Él dijo es que tú no te vas a caer cuando venga la tormenta. La Biblia dice que somos como la palmera. Y la palmera tiene una virtud. No importa cuánto sople el viento, la palmera se dobla, pero siempre vuelve a su lugar. Pero muchas veces el viento sopla, la tribulación viene y tú comienzas a doblarte, y como no eres palmera te partes. Como no estás sobre la roca, sino que estás sobre arena, te lleva la corriente. Pero él volvió en sí, dijo el hijo pródigo, pero volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo no soy jornalero, yo soy hijo. Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18, me levantaré. Yo me voy a quedar aquí hasta que Dios venga por mí. Como alguien me ha repetido toda la vida, desde que lo conozco, me dice, hasta que Dios se me aparezca. Siéntate, papito.
Tú sabes que cambiaste tu manera de pensar cuando tú te levantas. Amén. Y tú actúas. Así es. Y tú vas a tu Padre. Así es. Y tú le dices a tu Padre: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he sido un sinvergüenza, he sido orgulloso, he vivido mi vida a mi manera, he vivido como yo he querido y me di contra el suelo. Te necesito, Señor. Cambia tu mentalidad. Renueva tu manera de pensar. La mejor manera de conocer a un filósofo es leer sus libros. La mejor manera de conocer a alguien es leer lo que escribe. La mejor manera de conocer a Dios es leer lo que Él dijo. Renueva tu mente. Cambia tu manera de pensar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Segundo. Todos los días, escúchame bien, iglesia, todos los días, te lo ruego, todos los días, como si Dios te rogara. Escúchame, imagínate que yo soy Jesús, como si Jesús te rogara, como si el Espíritu Santo te rogara. Inyéctate la palabra todos los benditos días. Amén. Tú necesitas una inyección de Jesucristo todos los días. Amén. Todos los días, porque la fe es volátil. La fe de ayer no te sirve para hoy. La fe es como el alcohol. Si usted deja el alcohol, una botella de alcohol abierta, se evapora. La fe se te evapora. La fe de ayer fue de ayer. Por eso el Padre nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa palabra hoy no está puesta ahí porque a Jesús le ocurrió. Es porque usted se imagina que Jesús hubiera dicho: danos hoy el pan de esta semana. La gente buscaría a Dios un día y ya toda la semana no lo buscan. Ese hoy fue asegurándote de que tú oraras todos los días. Porque cuando yo te digo que te inyectes la palabra de fe, que te inyectes la palabra de fe, la vida de fe, no es simplemente que leas 3 versos bíblicos. Es que pases en la presencia de Dios, para que tú puedas contemplar el fin de los malvados y el fin de los justos. El fin de los que no sirven y el fin de los que sí le sirven a Jehová. Para que tú puedas ver la diferencia que hay entre los que se inyectan de esta presencia de Dios que les inunda y les imparte fe, y los que simplemente creen de una manera positiva en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos positivos que no son de fe. Se están muriendo positivamente. Se están ahogando. Escúcheme, se están ahogando con actitud positiva. Mi deseo no es ese. Yo no tengo que ver para creer, pero yo creo para ver. Yo no tengo que ver a Dios para orar, pero yo oro para verlo. Oh, Jesus. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado. Vamos a leerlo. Romanos 10:17. Romanos 10, verso 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y del oír por la palabra de Cristo. Otra versión dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La traducción del lenguaje actual dice así: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Otra versión dice: en todo caso, la fe se despierta por la proclamación del mensaje, y el mensaje proclamado es Cristo. Cada día, Iglesia Maranata, cada día, te ruego, iglesia, cada día, levántate e inyéctate la palabra de vida, la palabra de Cristo, la palabra de sanidad, la palabra de liberación. Vivimos en medio de un mundo que nos inunda de noticias negativas, de conspiraciones, aleluya, de corrupción, de muerte, de destrucción. O tú te llenas de la palabra de vida, o Satanás te inundará de palabras de muerte. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mateo 9:29. Mateo 9, verso 29.
Entonces Jesús les tocó los ojos. Vamos un momentico a leer el verso. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Lo tiene? Sí, verso 29. Perdón. Me fui desde el verso. Oh, Jesus. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cómo 2 ciegos pueden seguir a una persona? Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de nosotros, gritaban ellos. 2 ciegos le siguieron. Verso que sigue. Y llegando a la casa, para esos que dicen que Jesús no tenía casa, aquí está. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: a mí estos versos son los que a mí me rompen el coco. Escuche, 2 ciegos lo están siguiendo a gritos. ¿Y es que Jesús se quedó sordo por un rato o qué? ¿Por qué Jesús los ignoró? Ya le voy a decir por qué. Y llegando a casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. En otras palabras, yo no tenía que orar por ustedes. Santo. Como la mujer del flujo de sangre, en el mismo momento que estos hombres comenzaron a gritar y a seguir a Jesús, creyendo que Él era la respuesta para su problema, ya tenían la sanidad. Santo. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿En verdad tú crees que Jesús te puede sanar? Amén. Yes. Porque la fe se manifiesta antes de ver a Jesús. Santo. Sí. Poderoso. ¿Sí me hago entender? La fe no es cuando el pastor me toque. La fe es antes que Él me toque. Wow. Cuando mi fe es tocada por la fe de Jesús, Wow. o por el amor de Jesús, o por la revelación que yo tengo de Jesús, o por la comunión que tengo, ese contacto produce un milagro. Santo. Pero la fe ya la tenía. Amén. Pero ¿cómo viene la fe? Por oír. Y oír el mensaje de Dios, oír y oír el mensaje de Dios, oír y oír el mensaje de Dios. No, pastor, no hay que hablar tanto de bendición, ya nos vamos para el cielo. ¿Sí? Te tengo noticias. Desde hace 2000 años, más o menos, cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio, escuché bien esto. Pablo estaba convencido que Jesús regresaría en sus días. Pablo estaba convencido que él iba a ver el regreso de Jesús hace más o menos 1900 años. ¿Me oyó bien? Cada que ha habido una guerra en la historia, la iglesia ha dicho: viene el Señor. Cada 100 años más o menos hay una gran pandemia que afecta al mundo entero. Y cada que eso pasa, los cristianos decimos: viene el Señor, prepárense. Pastor, pero es que se han cumplido muchos, en este tiempo se han cumplido muchas palabras proféticas, se han cumplido. Claro que sí. Y yo me alegro por eso, porque quiere decir que estamos más cerca. Amén. Pero ¿y si ese más cerca son 50 años más? Santo. Wow. ¿O 100 años más? ¿Cómo tú sabes? ¿En serio? ¿En serio? Mire, le voy a enseñar una lección de vida, Yo tengo 46 años. Y a veces digo: si yo tuviera 20, si yo tuviera 30. Una pregunta: ¿y por qué no puedo hacer hoy lo que... ¿Por qué no puedo hacer hoy lo que tenía a los 20 o lo que pude hacer a los 20? Es una maldita excusa. Santo. Tú puedes hacer hoy lo que pensabas. Uy, si tuviera 20 años, pues haz hoy lo que pensaste o piensas que podías hacer cuando tenías 20 años. Hazlo. Amén. No te quedes ahí. Pero ¿y si yo no. Igual, con Jesucristo no digas: no, pero ¿para qué me esfuerzo si Él ya viene? ¿Para qué compro casa si Él ya viene? ¿Para qué me caso si Él ya viene? O no, otros: no me tengo que casar rápido porque ya viene. Otros solteros dicen: Señor, no vengas hasta que yo no me case, no vengas. Señor, que no, yo me tengo que casar primero y tengo que tener mi luna de miel primero. Yo sé que Cristo viene ya. Tengo el deseo que Él venga. Yo pienso que estamos en la última hoja del libro, en el último párrafo, en la última línea, antes del punto final. Estamos ahí. Pero como Dios viaja a la velocidad de la luz, eso que para nosotros es tan poquito,
no sabemos qué significa para Dios. Entonces no caiga en esa teología escapista de creer Cristo viene ya, Cristo viene ya. A mí me molesta eso, porque es como que, mira, como Cristo viene ya, ahora sí santifícate. Antes podías hacer lo que te da la gana, ahora sí santifícate. No. Una pregunta, ¿qué miedo tengo yo de la cárcel si no he cometido ningún delito? ¿Qué temor tengo yo de la cárcel si no he cometido ningún delito? ¿Qué temor tengo yo del diablo si no tengo nada de él en mí? ¿Qué temor tengo del infierno si yo soy salvo? ¿Qué temor tengo yo de la marca de la bestia si tengo la marca del Espíritu Santo en mí? ¿Qué temor tengo yo de que vamos a poder comprar o no puedo comprar, vender o no vender? Uy, pastor, viene una gran hambre. Y la gente se asusta como si se acabó Jesús o qué. O sea, cuando venga el hambre Jesús se va. O cuando venga la escasez Jesús se va. No, cuando yo leo la Biblia, los momentos de más escasez, a los siervos de Dios, Dios les enviaba cuervos con pan y carne. El pueblo de Israel prosperaba en medio del hambre. Dios prosperó a Egipto para cuidar a su pueblo. Si en medio del hambre Dios tiene que bendecir a Perú para guardarte a ti y a mí, Dios lo va a hacer. Y recuerde esto, mi hermano, Perú es la huerta del mundo. Vivimos en el mejor país del mundo, papito, por si usted no sabía. Los ojos de todo el mundo están mirando a Perú. Dejémoslo ahí. Inyéctate la palabra de fe cada día. Es que tengo más versos y más versos y más versos. Tercer punto. Marieta, te amo, te bendigo, hija. Amo a tu esposo Gildo. Es una bendición compartir con ustedes. Tremendo. Diana, te amo, hija, te bendigo. Silvana, te amo, hija, te quiero muchísimo. Mi hermano Mazanori, le amo mucho. Gloria al Señor. Aleluya. Así es, mira lo que dice el hermano Mazanori. Lo que hace yo hasta ahora es maravilloso, pero lo que está a punto de hacer es superior. Así es, tremendo. Tercero, ¿cómo es que la palabra de Dios puede manifestarse para cambiarme? Ok, cambia tu forma de actuar. Cambia tu forma de actuar. Cambia tu forma de actuar. Hoy en día la gente al miedo le llama prevención. Al miedo, al amedrantamiento le dicen ser precavido. Yo reprendo al diablo. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vuelvo y repito, yo sé que lo he dicho antes, pero entiéndame, siempre que usted ora, usted recibirá una instrucción de Dios. Porque la fe tiene que ir acompañada de acciones correspondientes. La fe tiene que ir acompañada de acciones correspondientes. Y Pedro le dijo: conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Mi hijo, no hagas nada conforme a mi palabra, haz todo conforme a su palabra. Te tengo noticias. Yo puedo ser profeta y puedo profetizarte, pero tú no necesitas de mí mi profecía. La gente anda buscando profecías cuando lo que deben estar buscando es un profeta. Lo importante del profeta no es la profecía. Y aquí dice el Señor: randa. Hay 4 mujeres deprimidas en esta casa. Qué noticia, hermano. Como alguien dijo estos días: aquí dice el Señor de cada persona que me está viendo en esta hora. Hay 100 que me van a mandar $1000. Santo el Señor, por favor. Pero hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta la profecía. Dígame lo que sé, dígame mi nombre, dígame el número de célula, dígame el número de DNI, cuántos hijos tengo, dígame el nombre de mi mamá, mi papá, mi abuelo. Dígame, porque a la gente le gusta eso espectacular. Le tengo noticias: Dios no es espectacular, Dios es práctico. ¿Sabe por qué a la gente le gusta tanto la brujería y la hechicería? Porque es espectacular. Por eso los brujos y hechiceros tienen que usar toda una parafernaria: fuego, signos, oscuridad, luces raras, olores raros. Dios no. Dios dice: boga mar adentro, tira la red.
Padre, úngeme. Fácil. Ayuna y ora. Quiero conocerte. Ten intimidad conmigo. Métete a un cuarto. Cuando tú busques a Dios, Dios te va a dar instrucciones. Por ejemplo, tú puedes orar y ayunar. Prospérame, Señor. Prospérame, Señor. 40 días, prospérame, Señor. Y vas a terminar igual de pobre que cuando empezaste. Porque lo importante para prosperar no es el ayuno. Es lo que Dios te dice que hagas en medio del ayuno. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Maranata, Dios, yo sé que en esta hora Dios te está dando instrucciones. Entonces recibe la instrucción de este instructor. Recibe la instrucción de este mensajero. Y si te vas a enojar, enójate con el dueño. Marcos 4:24 dice: les dijo también, mira lo que oís. ¿Cómo se mira lo que se oye? Préstale atención a lo que oyes. Hazte una imagen de lo que oyes. Hazte imágenes en tu mente y en tu corazón de lo que estás oyendo, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Escúcheme bien, entre usted más malas noticias oye, más se le aumentan en la mente y en el corazón. Cuando a una persona le dicen que tiene un cáncer, el problema no es que le dicen cáncer. Mire, usted tiene cáncer, 3 palabras. Y en la mente de la persona ya está imaginando: quimioterapia, radioterapia, me irá a doler, cómo iré a morir, y mi esposa, y mis hijos, y la herencia, y cómo hacer. Y 3 palabras son un mar de pensamiento en el corazón. Pandemia en Perú, se aumentan los muertos. Si usted se pone a prestar atención, usted dice: yo soy el que sigue. No puedo salir, nadie puede venir. Me van a tocar, me voy a contagiar. Va, mi amor, yo lo voy a contagiar a usted. Pero de Dios, de fe. Yes. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aun lo que tiene. Y decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por eso tu responsabilidad no es cómo crece la semilla, tu responsabilidad es sembrarla. Pero es sembrarla. Y para sembrarla tienes que pararte. Tienes que ir. Tienes que enfrentarte al sol, tienes que enfrentarte al clima y sembrar, no importa lo que suceda. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después el grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Tus acciones, tus obras determinan la revelación que tú tienes. Cristianos que salen a la calle parecen marcianos en la calle, parecen astronautas. Tienen mascarilla. Yo he visto gente con 2 y 3 mascarillas, doble, triple mascarilla, una careta encima y un gorrito de tela. La forma como tú actúas muestra el Dios que tú tienes. Cambia la forma como actúas, por favor, cambia la forma como actúas. Este es mi 4º punto y con este termino. Tú vas a ver la manifestación de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia, cuando tú desates el poder de Dios con tu boca. Eclesiastés capítulo 8 verso 4 dice: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? Si usted lee la Biblia, casi siempre que Dios enviaba a un ángel a llevar un mensaje, la Biblia dice: y Dios dijo. Pero no era Dios, era un ángel. O decía: el varón de Dios dijo, y no era el varón de Dios, era Dios hablando. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo del hombre y parte de la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúcheme esto, escúcheme esto. Esa palabra 2 filos, que la palabra dice es como una espada de 2 filos, en griego no dice 2 filos, dice distomo. Si quiere vaya y búsquelo. Dice distomo. Distomo es 2 bocas. Boca en griego se dice estomo. Por eso cuando usted come, a donde llega la comida se llama estómago.
es donde va lo que usted mete por la boca. Estómago, pero es otro tema. Es una espada de dos bocas. Distomo. Son dos bocas. Se puede hablar de dos filos o de una coyuntura cuando un río se abre. ¿Cómo se llama? Cuando un río se parte en dos. Ok. No, bueno, ok. No somos, aquí no tengo, ¿cómo se llama? Geólogos ni nada de eso, ni gente que sepa de terrenos. Escucha esto. ¿Cuáles dos bocas? Cuando Dios habla, la palabra es una boca. Cuando tú hablas su palabra, entonces la palabra es una espada de dos filos. Mientras Dios hable la palabra solamente, no tiene el efecto que tendría cuando tú la hablas. Dios necesita de ti, Dios necesita de tu boca, Dios necesita de tu lengua para que su palabra sea más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando tú hablas la palabra, ¿qué diablo se va a parar contra esa palabra? ¿Qué demonios se van a levantar con la palabra de Dios? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Marieta, si Dios está con nosotros, ¿qué circunstancia contra nosotros? ¿Qué demonio contra nosotros? ¿Qué principado contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades. ¿Quién se podrá levantar contra nosotros? Si tenemos la conciencia que Dios está con nosotros, desatemos ese poder, hablemos del poder de Cristo, exaltemos su gloria, hablemos de lo poderoso que es Él. Por último, haga como hacía Job, aún en medio de sus llagas, aún en medio de su dolor, habiendo perdido a sus hijos y todo lo que tenía, él decía, aunque me mate, yo sigo esperando en Él. Amén. Aún en UCI, aún en la necesidad, aún en la angustia, yo sigo esperando en mi Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y Él levantará mi cuerpo de este muladar en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. No hables la palabra a ver si pasa, habla la palabra porque sí o sí va a suceder. Hebreos capítulo 9, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús. Jesús es la cara del Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de Dios y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué tremendo que dice la palabra de su poder, no dice el poder de su palabra. Es la palabra la que tiene poder. Oh, Jesus, esa es la gramática de Dios, es rara. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mi deseo es que a partir de hoy tú vengas a tocar a Jesús. Cada que te encuentres conmigo, tú vengas a tocar a Jesús. Cada que tú ores, ve a tocar a Jesús. Amén. Cada que tú diezmes y ofrendes, toca a Jesús. Cada que tú ayunes o ores, tócalo a Él. Cada que tú leas la palabra, búscalo a Él. No simplemente memorices el verso. Dile, Jesús, ¿qué es lo que tú querías decir? Enséñame tu corazón, enséñame tu pensamiento. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, que diga? Entonces poder va a fluir de Dios y te va a sanar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando tú recibes este poder de Jesús, este poder de su presencia, este poder de su gloria, tu vida jamás será igual. Jamás será igual. Amarilis, te bendigo. Bendigo tu casa, tu esposo, tus hijos. Miriam López, te bendigo. Mariacho, te bendigo. Erika Chan, te bendigo. Así es. Andamos por fe y no por vista. Claro que las circunstancias son terribles. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La palabra de Dios contiene, la palabra de Dios es el custodio, el protector del poder de Dios. Y siempre que la palabra de Dios viene,
Siempre que la palabra de Dios se nos predica, siempre que la palabra de Dios sale de su boca, viene cargada de poder, viene cargada de gloria, viene cargada de milagros. Tu vida jamás será igual. Ahí donde tú estás, levanta tu corazón.